programa de esta noche. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de este medio en esta noche, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote que en este momento las personas que están conectadas acá no me vean a mí, sino que, como el título lo dice, puedan verte a ti, Jesús, desde ya. Gracias por todo, gracias por la oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, en esta noche, como ya todos lo han visto a través de WhatsApp y también como se ha comentado ya al inicio del programa, el título del devocional es ¿cuál? ¿Quién me escribe? Vamos a ver, vamos a comenzar la interacción. Necesito ver el título a través del chat. Vamos a ver, no se me duerma, que está muy temprano todavía. El título es Fijemos la mirada en Jesús. Excelente. Fijemos la mirada en Jesús. Y eso, entonces, me hace formular una pregunta de entrada. Si el llamado del título es a que fijemos la mirada en Jesús, entonces, ¿dónde está enfocada nuestra mirada actualmente? Y no me refiero a su mirada actual, ahora mismo con lo que usted está haciendo, porque usted me dirá, bueno, está mirando la pantalla. Así que eso no es lo que me interesa saber, sino que ya usted sabe que en este ambiente estamos hablando de la parte espiritual. Sí, Natalia, no es una dinámica, es el devocional. Pero vamos, ustedes saben, a ir interactuando. ¿Dónde está enfocada nuestra mirada? Si no es en Jesús, ¿dónde está? Quizás pueda estar en los errores de los demás. Quiero que me escriban también por el chat. ¿Dónde creen ustedes que está enfocada la mirada de nosotros como cristianos hoy en día? Puede estar quizás en las cosas que salen bien y en las que no salen bien en la iglesia. ¿Es allí donde está enfocada nuestra mirada hoy en día? O quizás está enfocada en el hermano que no me saludó el sábado pasado en el culto. ¿Será allí que está enfocada la mirada nuestra actualmente? O quizás pueda estar enfocada en nuestros problemas personales. Es muy probable. Pero también lo muy común hoy en día es que esté enfocada en la situación mundial. Quizás el tema de la pandemia, quizás el tema de la economía, etcétera, etcétera. ¿Dónde está enfocada nuestra mirada hoy en día? Quisiera saber si ustedes tienen alguna idea y me la escriben a través del chat de dónde está enfocada nuestra mirada. Me gustaría leerles. Pero mientras escriben, también quiero decirles que Jesús es la esencia del cristianismo y del evangelio, y en él debe estar enfocada nuestra mirada. Me dicen por el chat que en los quehaceres cotidianos también se enfoca nuestra mirada hoy en día. Jesús, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta plataforma, Jesús es la esencia del cristianismo y del evangelio. Y eso lo podemos comprobar en Juan 14:6, donde Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ustedes dirán que yo soy muy curioso y que hago demasiadas preguntas, pero al decir esto me llegan interrogantes a la mente. Y es, ¿qué sentido tiene ser cristiano sin la existencia de Jesús? ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Qué es lo que predicamos? Sin Jesús, ¿qué sentido tiene el cristianismo? Si Él, precisamente, como dijimos hace un momento, es la esencia del cristianismo y del evangelio. Si no fuera Jesús, ¿qué es lo que predicamos? Porque cuando usted está dando estudios bíblicos, cuando usted está tratando de compartir con alguien el evangelio, ¿a dónde es que usted lo lleva? Es a Jesús. Porque ¿qué es lo que predicamos? Que a través de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy usted y yo podemos obtener el perdón de nuestros pecados, que si depositamos nuestras cargas en Jesús, nosotros podemos encontrar paz. Nos damos cuenta, gira en torno a Jesús. Entonces, ¿por qué nuestra mirada hoy en día está puesta en otras cosas y no en Jesús? Si como cristianos entendemos que Él es el centro, Él es la esencia. Entonces,
Yo puedo saltarme quizás todo lo que pueda estar en el medio e ir directo a la fuente, que es Jesús, y allí poder obtener lo que yo necesito directamente. Pero también quiero seguir compartiéndoles más, y es que nuestro norte en la iglesia debe ser Jesús. Nuestro norte en la iglesia y en nuestra vida diaria debe ser Jesús. Dice Hebreos 12:2, que fue nuestra lectura de inicio, nuestra lectura bíblica, puestos los ojos en Jesús, la versión Reina Valera 1960 dice de esta forma, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta primera parte de la cita, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la versión, nueva versión internacional, otra versión bíblica, valga la redundancia. En la misma cita, me gusta cómo habla esta versión porque es como un poquito más llana, es más clara. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Exactamente como el título de nuestro devocional en esta noche. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y ahí me paro. Jesús, dice esta versión, que es quien inició y es quien perfecciona nuestra fe. Cada día, cada momento, siempre que le busquemos de todo corazón. Jesús, mis queridos, es quien inició y quien perfecciona nuestra fe. Entonces, ¿por qué estar enfocado en otras cosas y no en Jesús? Si en Jesús es que tenemos todo lo que necesitamos. Y creo que usted en esta noche se va a acostar con la palabra Jesús en la mente, porque se la voy a repetir hasta que terminemos la reunión de esta noche. Jesús, Jesús, Jesús. Allí debe estar nuestra vista, nuestra mirada, nuestro enfoque debe estar y debe ser Jesús. Hay una situación que se le presentó al hermano Pedro, el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Y ya al hablar del tema de fijar la mirada en Jesús y de hablar de Pedro, yo sé que ustedes ya se trasladaron en la Biblia al pasaje de Mateo capítulo 14, versos 28 al 31, donde se narra allí la situación cuando Jesús iba dirigiéndose a sus discípulos caminando sobre el agua en un lago allí. Entonces Pedro, el discípulo que siempre estaba, como diríamos, comandando la tropa, siempre estaba con su energía activa todo el tiempo. Siempre era muy espontáneo. Ellos al asustarse pensando que Jesús era otra cosa, un fantasma diríamos, se asustaron bastante y no creyeron que era Jesús. Jesús mismo le dice que estén tranquilos, estoy parafraseando obviamente, que estén tranquilos, que no teman, que Jesús, que era Él, o sea, con quien ellos estaban compartiendo cada momento, cada día, Él era el mismo, Jesús. Pedro entonces le responde en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tenemos. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me imagino que la experiencia fue algo extraordinario. Andaba Pedro sobre las aguas al igual que Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Allí Pedro se le presenta una situación y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué resaltamos aquí de este pasaje y cómo lo relacionamos con nuestro título o nuestro tema de esta noche? Fijemos la mirada en Jesús. Pedro se interesa en saber si realmente eso que ellos estaban viendo sobre el agua era Jesús. Le pone, digamos que el reto, él retó a Jesús en ese momento. Si eres tú,
manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Excelente. El enfoque allí de Pedro estaba puesto en Jesús. Por eso pudo, cuando Jesús le dio la orden, por eso pudo caminar sobre las aguas, como dice el versículo 29. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Enfoquémonos en esa partecita allí, subrayen. ¿Hacia dónde iba Pedro? Hacia Jesús. ¿En quién estaba enfocado Pedro en ese momento? En Jesús. Así que al ver, dice el versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El momento allí en el que ellos se encontraban, había una tempestad, podríamos decir, porque según el relato dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Así que no era una brisita sencilla que se sintió en ese momento, allí en mar abierto, diríamos. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué sucedió con Pedro allí entonces? Él comenzó a caminar sobre el agua porque estaba enfocado, estaba dirigiéndose hacia el maestro, estaba dirigiéndose hacia Jesús. Pero inmediatamente, como estaba ocurriendo algo en su ambiente que fue quizás de mucho estruendo, quizás fue algo tan fuerte ese viento que desenfocó su atención y allí inmediatamente entonces cuando él se desenfocó de Jesús, comenzó a hundirse. Por eso tuvo entonces que dar voces diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús obviamente no lo dejó, no lo dejó tomar quizás mucha agua y lo rescató en aquel momento. Pero ¿qué resaltamos aquí? El enfoque, mis queridos. Jesús. Pedro iba hacia Jesús y todo marchaba bien. Él estaba caminando sobre las aguas. Se desenfocó de Jesús al prestar atención al fuerte viento, quizás al prestar atención a alguna situación que había en su entorno, si lo trasladamos a nosotros ahora aquí en nuestro ambiente. ¿Qué pudo ser ese viento fuerte que desenfocó a Pedro, que te está desenfocando a ti y a mí hoy en día? Que nos ha quitado la vista de Jesús y nos tiene quizás hundiéndonos poco a poco, desenfocados de Jesús. ¿A qué le estamos prestando más atención que a Jesús? Quizás en la iglesia, quizás en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué es aquello? Pensemos, ¿qué es aquello? ¿Cuál será ese fuerte viento que me tiene distraído de Jesús y está haciendo que cada día me hunda más y no pueda llegar al maestro? Continuamos diciendo que mi fe debe depender de Jesús. Debe depender de Jesús, mi fe. Dice el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos, como leímos, que Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Por lo tanto, entonces, mi fe, tu fe, debe depender de Jesús. Pero existen comentarios que desalientan y destruyen. También existen acciones de nuestros hermanos que quizás nos hagan dudar si realmente vale la pena ser cristiano. Pero si mi fe está enfocada en Jesús, estas cosas no van a hacerme daño a mí, porque mi meta, mi enfoque, mi mirada está puesta en Jesús todo el tiempo, en todo momento. A pesar de estas cosas, esto puede ser un fuerte viento como el que le ocurrió a Pedro allí en aquel momento, pero este puede ser un fuerte viento que tenemos en la actualidad, hoy tú y yo, que quizás alguien hizo algún comentario en la iglesia malo de ti o acerca de ti o sobre otra persona y tú escuchaste y tú te preguntas, óyeme, pero ¿y así actúan los cristianos? O quizás alguien hizo algo que tú viste con tus ojos y te preguntas, pero ofrézcome, y realmente, y así es que los cristianos somos. Recordemos, queridos hermanos y amigos que nos están mirando, que somos humanos. Como humanos somos imperfectos, como humanos somos dados al pecado, como humanos cometemos muchos errores diariamente, a cada momento. El único perfecto es Jesús. Entonces, si el perfecto es Jesús, ¿por qué enfocarme en el imperfecto hermano que tengo al lado? Vamos a enfocarnos en Jesús y todos juntos, poniendo de nuestra parte,
pudiéramos en algún momento llegar a la perfección de Jesús, pero enfocándonos unos a otros es imposible, porque si yo me fijo en el hermano, cualquiera de ustedes o ustedes en mí, el juego va a estar trancado todo el tiempo, porque todos somos imperfectos. Solamente en Jesús podemos avanzar en este sentido de manera positiva. No debo sustentar mi fe en un cargo en la iglesia. No debo sustentar mi fe en un hermano de la iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Un hermano que en la iglesia actualmente quizás no posea un cargo, que no esté dirigiendo un servicio de cantos o que no esté al frente de un departamento, que no esté quizás haciendo algo con algún nombramiento. Nosotros no estamos llamados, mis queridos, a ser cristianos bajo un nombramiento. Ya Cristo nos ha nombrado hijos suyos. Así que es el mejor nombramiento que podemos tener. Así que, mis queridos, mi fe no puede depender de que en la iglesia no me tomen en cuenta para un cargo. Estamos totalmente desenfocados. Mi fe no debe depender de un hermano de la iglesia. Oye, pero ese hermano si predica bonito, si canta bonito, si hace cualquier cosa bonito. Si mi fe se enfocó en esas cosas, estamos totalmente desenfocados y desorientados. Y por eso en esta noche venimos a hacer el llamado en que fijemos nuestra mirada en Jesús. Les digo que si estamos pendientes a estas cosas, estamos desorientados y desenfocados. Por eso nuestra mirada siempre debe ser en Jesús. La vida espiritual, mis queridos, es como una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos, así mismo como usted lo oye. Y aquí tenemos una imagen para ilustrarlo. Ayúdenme a analizar esta imagen. Vamos a ver. Aquí tenemos un corredor, tenemos una valla y tenemos una meta. En una carrera de obstáculos, ¿cuál es el enfoque del corredor? La meta. ¿Es así o no es así? ¿Qué me dicen a través del chat? Vamos a ver, momento de dinámica en medio del devocional. El corredor está enfocado en la meta. Entonces, excelente, muy bien la participación de todos. Si el corredor está enfocado en la meta, entrará mediante la carrera. ¿Qué va a hacer? Tiene obstáculos, pero él está enfocado en su meta. Al encontrarse con un obstáculo, entonces, él da un salto y continúa su camino. Corre algunos metros de manera tranquila, podemos decir, y nuevamente otro obstáculo. ¿Qué hace él? Nuevamente lo evade, lo salta, porque él lleva algo en su mente y es la meta. La meta. Él debe llegar a la meta. Él debe llegar a la meta. Y por eso entonces él procura cada obstáculo que encuentre en el camino, poder evadirlo dando un salto y continuar. Ahora bien, si llevamos esta ilustración y lo reflejamos en nuestra vida espiritual, ese corredor eres tú. Ese corredor soy yo, ese mismo que vemos en pantalla. Aunque aquí lo vemos de forma animada, en caricatura, pero llévelo a él, a su vida espiritual, en su mente. Ese corredor es su vida espiritual, la tuya y la mía. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos una meta como cristianos. ¿Y cuál es esa meta? Esa meta es el cielo. Un refrán, o no refrán, una frase muy famosa que conocemos en la iglesia es: el cielo es nuestra meta. Incluso se han hecho programas, se han hecho, no recuerdo si canciones y todo con este eslogan, con este título: el cielo es nuestra meta, el cielo es nuestra meta. Nuestra vida espiritual, el enfoque es el cielo. Esa es nuestra razón, ahí queremos llegar. Pero ¿qué sucede? Nosotros, enfocados con nuestra vida espiritual en el cielo, tenemos obstáculos, al igual que esta caricatura en pantalla, tenemos obstáculos. ¿Y cuáles son esos obstáculos que tiene mi vida espiritual a diario, a cada momento, que quizás me dificulta el camino o la carrera hacia el cielo, el cual es mi meta, el cielo? Podemos tener quizás problemas personales, podemos tener quizás malos testimonios de otras personas que, como dijimos en un momento, me hacen dudar o me desenfocan
de mi meta, que es el cielo. Recuerden, el cielo, esa es mi meta, mi vida espiritual. Allí quiero llegar al cielo. Allí estoy enfocado en el cielo, pero estos obstáculos que están en el camino, como los malos testimonios, el chisme, las críticas y todo lo que me pueda desenfocar, ¿qué sucede si yo no doy el salto, al igual que el corredor, y en vez de dar el salto, me detengo? Porque esta valla, este obstáculo está en medio de mi camino al cielo. ¿Qué sucedería? ¿Quién me dice? Vamos a ver a través del chat, otra parte dinámica. ¿Quién me dice a través del chat qué sucedería si en medio de esa carrera hacia el cielo me detengo porque encontré un obstáculo? Hay algo que me ha desenfocado de mi meta, la cual es el cielo. Me dicen que perdió, no logró nada, no va para parte, me dice, ahí mismo se quedó. Y eso es así. Si no logramos saltar ese obstáculo y continuar nuestra carrera, allí quedamos. Dice 1 Corintios 9:25, aquí hablando el apóstol Pablo, dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, la que recibiremos en el cielo. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No es posible que yo, motivando a otros a que vamos al cielo, que allí vamos a vivir con Jesús, allí vamos a gozar eternamente, yo siendo heraldo, como dice aquí la parte final del versículo 27 de capítulo 9 de Primera de Corintios, no es posible que yo motivando a otros a que vamos camino al cielo, a que nada te detenga, enfócate en Jesús, vamos allá, que allí vamos a convertir con Jesús. Entonces venga yo y porque encontré un obstáculo en mi camino, me quede. Como dice él, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿A qué podríamos relacionar esto con lo que estamos hablando? Ese obstáculo que he encontrado en mi camino, que quizás parezca muy fuerte, que quizás parezca insuperable, esa valla quizás tiene algunos centímetros más alto que lo que yo esperaba, y ahí me detengo a analizar y cómo doy, cómo llego del otro lado para continuar. No es posible que yo me quede allí frisado por esos obstáculos, que ya los mencionamos en la ilustración anterior. Problemas personales todos tenemos, de diferentes tipos, diferentes formas, pero son problemas que quizás sean obstáculos que nos detengan y quizás en algún momento nos frisan por un tiempo hasta que podamos superarlos y continuar. Y también encontramos allí en medio situaciones con otras personas, malos testimonios, chismes, críticas, etcétera, etcétera. Pero mis queridos, no debemos desenfocarnos. Repetimos que la meta es el cielo, pero ahora les traigo un dato interesante y quiero que analicemos. La meta es el cielo, nuestra meta es el cielo. Allí debo llegar, ese es mi enfoque, por eso debo saltar los obstáculos que se me presentan en la vida cada día para poder llegar al cielo. Pero les digo en este momento que el cielo es Jesús, o alguien dice lo contrario. El cielo, mis queridos, es Jesús. Y allí entonces involucramos todo lo que acabamos de decir de que el cielo es nuestra meta, lo relacionamos con el tema diciendo que nuestra meta realmente es Jesús. El cielo, mis queridos, es Jesús. Y usted pueden preguntarse ahora, ¿cómo así que el cielo es Jesús? Sencillo. Jesús, mis queridos, es el centro de atracción celestial. A él se debe todo el cielo, mis queridos. Dice Apocalipsis 5, 11 al 13, donde Juan allí mirando un acontecimiento maravilloso. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al Cordero, mis queridos, es a quien se le debe, junto con el Padre, es a quien se le debe toda la honra y toda la gloria en el cielo. Entonces, pregunto en este momento, ¿quién es ese famoso Cordero que me está hablando de Apocalipsis? Si alguien se anima, me lo puede escribir a través del chat. ¿Quién es ese Cordero? Vamos a ver, les leo a través del chat. ¿Quién es el Cordero que me está hablando Apocalipsis? Jesús, exactamente, Cristo, Jesús. Entonces, todo lo que venimos hablando esta noche se resume y una vez y otra vez cae en lo mismo, en Jesús. Por lo tanto, mis queridos, nuestro enfoque, nuestra vista, todo el tiempo, en todo momento, debe estar puesta en Jesús. Porque si nos ponemos a analizar nuestro ámbito espiritual, nuestro ámbito cristiano, nuestro ambiente eclesiástico, todo llega a Jesús. Desde Él inicia y en Él termina. Jesús es la razón de ser de todo. Jesús es el principio y el fin. Por eso, mis queridos, les recalco nuevamente, nuestra meta es el cielo, pero el cielo es Jesús. Y aquí lo hemos comprobado. A Él se le rinde toda gloria y toda honra allá. Los seres vivientes que están en el cielo, ángeles y demás, están actualmente rindiendo gloria y honra al Señor nuestro Dios, a Jesús. Ese mismo Cordero, entonces, que ya hemos acordado que es Jesús, ese mismo Cordero es quien nos está invitando al cielo. ¿Y qué repetimos? ¿Qué es el cielo? El cielo es nuestra meta. El cielo es nuestra meta y el cielo es Jesús. Ese mismo Jesús, ese Cordero, es quien nos está invitando al cielo. No se turbe vuestro corazón, dice Juan 14, 1 al 3. Ese mismo Jesús, ese Cordero que leímos en Apocalipsis, es quien está diciendo estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar un lugar para ti y fue a preparar un lugar para mí. Información que ya la sabemos de más. La mayoría que estamos en el Zoom ahora mismo, creo que somos personas de la iglesia o que alguna vez hemos pertenecido. Así que ya tú y yo sabemos que Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Eso le dijo a los discípulos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere que estemos con Él en el cielo. Por eso nos ha invitado. Por eso ha ido al cielo a preparar lugar para nosotros. Recuerda, mis queridos, el cielo es nuestra meta, pero el cielo es Jesús. Nuestro enfoque debe estar en Jesús. En el chat hay un coro grandísimo. Yo me pongo en sintonía ahora mismo. Voy a leer sus comentarios, no se preocupen. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Dice un famoso corito que conocemos todos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, mi querido que me está escuchando, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Por eso nuestra mirada debe estar enfocada en Jesús, porque a la luz de Él, lo terrenal no tiene valor. La crítica no tiene valor, el chisme no tiene valor, que no te hayan saludado no tiene valor. El hecho de yo ver que un hermano que era muy ferviente en la iglesia, hoy no esté en la iglesia, no vamos a decir que no tiene valor, pero enfocados en Jesús, eso quizás no me va a afectar de tal manera que también yo vaya junto con él fuera de la iglesia, sino que enfocados en Jesús, tratando de ser como Él, imitándolo a Él, como se leyó en la cita de Elena al principio, yo puedo quizás motivar nuevamente a aquel hermano que se ha apartado para que regrese,
para que se reenfoque en Jesús. Pero primero yo debo enfocarme en Jesús para poder motivar a otro a que se redireccione y ponga su mirada donde debe estar, que es en Jesús. Otra parte, ya para finalizar, que dice el coro de el himno titulado De mi amante Salvador. Este coro dice: mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Queridos hermanos y amigos que han estado con nosotros en esta noche, resumimos todo lo que hemos hablado diciendo lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús. En Él tenemos todo. Hacia Él se enfoca toda nuestra vida espiritual. Desde Él partimos y hacia Él, desde Él partimos y en Él terminamos. Él inició nuestra fe y es quien la perfecciona cada día, como leímos en Hebreo. Y algo muy importante, recuerden que tenemos una meta en la cual debemos estar enfocados. Esa meta es el cielo.